Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el cambio de balatas de los frenos de tambor, pero va a ser completito, todos los detalles, todas las partes y todos los cuidados. ¡Vámonos! Primero que nada quiero hacer hincapié en que los frenos es la parte más importante de la moto. Incluso deben de ser más potentes que el motor. Porque pues si tardamos en acelerar, pues como sea, lo único que pasa es que nos gana el de un lado en el semáforo. Pero si nos tardamos en frenar, los frenos siempre al 100. Y no quiero errores, no quiero fallas, no quiero chanchullos ni inventos pendejos. Si traes tus frenos mal ajustados, si traes tus frenos desgastados o en malas condiciones, no tienes madre, bájate de la pinche moto, no tienes derecho a llamarte motorista. Así de fácil. Uy, qué duro. Vamos a empezar por desarmar y ver el estado de las piezas. Pues ahora sí, vamos por partes. Esta pieza que se quita del tambor, donde van las balatas, se llama precisamente portabalatas. Esta es la palanca de la leva de los frenos. Y esta interna, la que abre, la que acciona las balatas, esta de aquí es la leva de los frenos. Este es simplemente un eje. En motocicletas o carros que llevan doble acción, esta leva la traemos aquí y acá traemos otra parecida. ¿Qué tenemos que cuidar en esta parte? El estado de la palanca, el estado de los dientes de la leva, la parte interna de la leva. Por ahí tengo un video en el que este punto que tiene de marca de referencia la palanca de la leva
este no lo trae, pero normalmente aquí hay un punto de referencia en la leva y otro en la palanca, deben de estar alineados. Y en ese video te muestro cómo, para aprovechar un poco más la pasta de las balatas, se recorre un diente. ¿Esto para qué? Para que accione un poco más, ¿sí? Para que tenga más jalón, se puede decir. En balatas desgastadas pero que aún tienen pasta. En ese video te dije un diente y en este video te lo recalco, solamente un diente. El problema es de que lo hagas de 2 dientes o más y que dejes que se desgaste. Es que la apertura de las balatas va a ser mayor cada vez. En un principio, cuando las balatas son nuevas, la apertura es mínima. Con un poco nada más de jalón, las abres. Pero sobre todo, si hablamos del freno trasero, que con el pie le echamos un montón de fuerza sin hacer ningún esfuerzo, estas balatas pueden llegar a quedar así. Si la leva llega a esta posición, la balata no regresa a su lugar. Resultado, la rueda se va a bloquear y hazle como quieras, te vas a ir de hocico. Con mucha suerte, pues nomás culebreas la moto, pero sí te vas a ir. Esto generalmente pasa con la rueda trasera, pero si llega a pasar con la rueda delantera, ahí sí te apuesto lo que quieras que te vas a reventar tu madre. Mucho ojo con esto, por eso, si ya le recorriste un diente, no le sigas recorriendo. Fíjate muy bien las referencias, que estoy fijándome que este no trae. No mames, debería traer. Hay ocasiones en las que tú cambias tus balatas, le pones balatas nuevas y por alguna razón tu moto no frena bien. Sea que aprietas y tiene muchísimo juego, pero ya tiene rozamiento la llanta. Sea que por más que le jalas hasta lo último aprieta. Sea que por más que le ajustas y le ajustas y le ajustas, queda flojo como si tuvieras las balatas desgastadas. Y así infinidad de detalles que pueden pasar. Hay que poner mucho ojo en varias cosas. Por ejemplo, esta leva en estas esquinas donde hace contacto con las balatas, estas partes se llegan a desgastar. Unos 2 milímetros que se desgasten, que 2 milímetros podría no parecer nada, eso va a ser suficiente. Eso va a ser suficiente para que no empuje lo necesario para frenar como es. Y entonces, por más que ajustes y ajustes y ajustes aquí, esto no va a frenar como es. Otra situación muy común, sobre todo en motos viejas o en motos que usan los repartidores, es que se les hace un canal en el tambor. Una pequeña ranura, un pequeño desvase de rebaje no es gran cosa, pero si llega un momento en que este canal es tan grande que la balata no alcanza a agarrar bien o apenas agarra. En algunas motos, sobre todo en las japonesas, aquí en el fondo viene el número marcado de la medida máxima de este tambor, la medida interna máxima de este tambor. Ay, de pesada. Ya me empuerqué. Si te pasas de esa medida, no hay de otra, hay que cambiarlo. Esos no se rectifican, la mayoría no se rectifica. En los carros sí le puedes dar una cepillada y queda otra vez. ¿Qué también puede pasar? Que el tambor ya tiene cierto desgaste, no tanto como para salirse de rango, pero sí tiene un cierto desgaste y la balata no abre completamente pareja, abre más bien de un lado y del otro no. Lo que ocasiona es que no adose perfectamente. Ahí te recomiendo, por ejemplo, darle una rebajadita en las esquinas que hacen fricción para que alcance a adosar un poco mejor.
pero definitivamente le vas a quitar vida a las balatas, no hay de otra. ¿Lo quieres solucionar? Cambia el tambor. Si es de rayos, pues cambia la pura masa, pero si es un rin sólido, pues es todo el rin. Otro pequeño problema de abrir de más o girar de más la palanca de la leva y la leva es que la balata recibe una fuerza en una dirección en la que no está diseñada para recibirla y se puede volar. Y esto, pues si te pasa andando tranquilo, pues igual nomás te hace ruido, con mala suerte te raya el tambor y es todo. Si te pasa en un frenado de emergencia, pues agárrate. Una vez me hablaron trabajando en la agencia que fuera en chinguiza por una moto porque se quedó sin frenos. No servía, no frenaba nada en la parte de atrás. Fui y chequé y esta palanca tenía los dientes barridos. De hecho, si tú observas esta palanca, los dientes se alcanza a ver el rayado. Pero ya, así como están, ya no sirve. Por más que le aprietas aquí, si le metes mucha fuerza, que con el pedal otra vez imprimimos muchísima fuerza muy fácilmente, pues esta madre se giraba completo, pero la leva se quedaba en su lugar, no la movía. Cuando cambies tus balatas, siempre darle una limpiadita a todo el cochinero que hay aquí, teniendo cuidado porque en teoría las balatas ya no son de asbesto, pero veto a saber. Sobre todo balatas chinas, veto a saber si tienen asbesto o no. Por si las dudas, no respires esa madre porque es cancerígeno, es muy peligroso. Antes que nada, quiero recordarte que ya está disponible el manual del motorista novato. Vuelve el manual. Si tú quieres aprender a hacerle el servicio completo, profesional a tu motocicleta, este es el método perfecto, rápido, económico y efectivo. Te dejo aquí en las tarjetas o aquí abajo en la información el link para que puedas acceder a tu manual. Siempre procura poner lubricante en donde haya movimiento, en donde haya fricción. Puedes poner un poquito de lubricante de este lado. Si se te ocurre poner aquí, acá no, nada más aquí, un poquitito, y que sea de la mentada grasa de litio o de la grasa para la cadena. Pero es una madre, si tú llegas a echarle un chorro aquí que escurra, imagínate tus frenos, valió madre. Lo mismo, checar siempre los retenes de la masa y los valeros. Si el valero hace tantito ruido, de una vez, cámbialo, ¿para qué desarmas dos veces? Ya para terminar, a la pregunta de que si es mejor el freno de tambor o el freno de disco, te voy a dar dos respuestas. La primera es la que todo el mundo te va a decir, es mejor el freno de disco. ¿Por qué es mejor? Porque casi no lleva mantenimiento, porque se enfría más rápido, por su ligereza, tiene muchas ventajas. Pero el freno de tambor no es malo en sí. Realmente, si tú te fijas, el área de contacto de las pastas es mayor que en unas pastillitas de un disco normal, común y corriente. Este freno es fuerte, muy fuerte. Realmente es tan fuerte que los camiones, los pesos pesados, los trailers todavía utilizan sistemas de tambor por su robustez. Pero definitivamente una de las mayores desventajas es que se calienta muchísimo más que un freno de disco. Vamos, se calienta igual, pero tarda el triple en enfriarse. Aparte de que en una inundación, pues un freno de disco, en cuanto tocas la manija, pues regresas el disco a su condición de uso normal. Y unos frenos de tambor, se inunda el tambor dentro y hay que estarle apachurre y apachurre para que saque el agua. Porque si no, es bien divertido, bien divertido. Y está obviamente pues el hecho de que estos hay que estarlos ajustando constantemente. Sobre todo cuando son mecánicos, cuando son hidráulicos no tanto, pero también hay que estarlos ajustando. Y los frenos de disco pues prácticamente nomás es vigilar el estado de las pastas y la altura del líquido de frenos. Cambiarlo cuando toque y poco más. En balatas hay infinidad de calidades, infinidad de modelos, infinidad de tipos, materiales, estilos, un chingo de cosas. Pero no le creas a la publicidad del AutoZone y esas jaladas que luego te quieren vender balatas cerámicas. Las balatas cerámicas son un costo, son un valor que
para una moto de trabajo no vale la pena gastar, la verdad. Realmente si tu moto no frena bien, bueno, excepto las que desde que las mandaron a hacer no diseñaron bien ese sistema, por lo demás, si no frena bien es porque algo está mal ajustado. Y el meterle balatas cerámicas no te va a servir de nada. Y si son mucho más caras. De hecho, eso de que es que suena y le meto unas cerámicas para que no suene. Generalmente si suena es por suciedad. Hay unas semimetálicas que sí son un poquito más ruidosas de lo normal, pero no es así un pinche escandalazo que parece camión viejo. Eso es falla de tu moto. Y siempre la limpieza de estas partes es elemental. Si te tocó una inundación y después de la inundación quedaron chillando los frenos, y después de frenar varias veces sigue chillando, hay que destapar, limpiar, darle una pasadita con una lija del 36, así leve por encimita, quitarle lo brilloso y ya está. Así vuelven a jalar, no ocupas ni cambiarlas. Si me quedó algo pendiente, pues déjamelo ahí en los comentarios, saber qué te faltó, qué hizo falta, si tienes alguna duda. Y con este video arrancamos lo que viene a ser el curso de mecánica de motos, la parte de frenos. Si te gustó este video, dale a este botón, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. Y si quieres ver el siguiente video, dale de este lado para que continúes con la secuencia del curso de mecánica de motos. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.